electrónico un link que le permitirá contestar la encuesta de calidad. Asegúrate de responderla. Esto nos ayudará a evaluar y mejorar la prestación del servicio. Buenas tardes, por favor, ¿qué otra regional aparte de Huila se reporta? Buenas tardes, Regional Caldas, se reporta Ingrid Ávila. Gracias. Buenas tardes, Risaralda, se reporta. Buenas tardes, Arauca se reporta. Gracias. Buenas tardes, Regional Putumayo se reporta. Buenas tardes. Buenas. Regional Antioquia se reporta. Gracias. Buenas tardes, Valle se reporta. Gracias, buenas tardes. La profesora Amanda. Buenas tardes, Yolanda. Te habla Leida del Centro Agropecuario de Buga. ¿Abierto? Sí. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida Ana Leida. Muchas gracias. Está muteada ya. Listo. Buenas tardes, Regional Córdoba. Buenas tardes. ¿Alguna otra regional que se reporte? Regional Guaviare se reporta. Gracias. Buenas tardes, Regional Chocó se reporta. Buenas tardes, Puerto Asís Putumayo se reporta. Buenas tardes, Puerto Asís Putumayo se reporta. Gracias. Gracias. Gracias, Putumayo. Bien, no está por ahí Asdrúbal, un chico que se llama Asdrúbal. Hagamos una cosa mientras.
Muy buenas tardes. Les habla Viviana Urbano, el apoyo administrativo de la Mesa Sectorial de Gestión Documental. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera videoconferencia que tenemos en articulación con el Archivo General de la Nación. El nombre de la videoconferencia que tenemos para hoy se llama Ruta, Inspección, Seguimiento y Control de la Función Archivística para SNA. La agenda que tenemos programada es la siguiente. Primero, verificación de asistentes a cargo de Viviana Urbano, apoyo administrativo de la Mesa Sectorial de Gestión Documental. 2. Saludo de bienvenida a cargo de la metodóloga de la Mesa Sectorial, Yolanda del Socorro Alvear Guerrero. 3. Intervención de la doctora Blanca Yamir Medina, líder de articulación y capacitación regional del Archivo General de la Nación. 4. Ponencia a cargo de Jenny Marcela Gasca Muete, coordinadora Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación. 5 preguntas y 6 cierre del evento. Primero, verificación de asistentes a cargo de Viviana Urbano, apoyo administrativo de la Mesa Sectorial de Gestión Documental. Es lo que estaba haciendo en este momento, que estaba averiguando qué regionales se encuentran presentes. ¿Regional César presente? Ok, gracias. ¿Alguna otra regional que no se haya reportado al inicio, por favor? Tengo la regional Huila, Caldas, Risaralda, Arauca, Putumayo, Antioquia, Valle, Buga, Córdoba, Guaviare, Chocó, Putumayo y Cesar. Regional Norte de Santander. Gracias. Regional Magdalena. ¿Alguna otra? Ok, entonces damos paso al segundo punto de nuestra agenda. Saludo de bienvenida a cargo de la metodóloga Yolanda del Socorro Alvear Guerrero. Muy buenas tardes. La Mesa Sectorial de Gestión Documental presenta un saludo de bienvenida a los actores del sector productivo, gubernamental y académico del país, al igual que a la comunidad educativa del SENA. De acuerdo con las actividades de relacionamiento y trabajo en equipo que viene liderando la mesa para contribuir con el aseguramiento de la formación y la cualificación del recurso humano a través de la unificación de criterios relacionados con las competencias laborales de los trabajadores y la perspectiva del mundo productivo en el área de gestión documental, y de acuerdo con el proceso de articulación con el Archivo General de la Nación, Jorge Palacio Preciado, en aras de fortalecer la implementación de la política archivística en Colombia, con la realización de diferentes videoconferencias. En este caso, la tercera videoconferencia, con el fin de lograr mayor cobertura y, por favor, cierren el micrófono para poder continuar. ¿Alguna de las regionales tiene el micrófono abierto, por favor? El ciclo de videoconferencias para lograr una mayor cobertura y acciones de trabajo conjunto entre las dos entidades en beneficio de la comunidad archivística y de la ciudadanía en general. Por tal motivo, damos apertura al evento denominado Ruta de Inspección, Seguimiento y Control de la Función Archivística para el Sistema Nacional de Archivos. Un saludo especial a la doctora Jenny Medina, líder de articulación y capacitación regional del Archivo General de la Nación, y por supuesto a nuestra ponente, la doctora Jenny Marcela Gasca, coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación. Antes de continuar, invitarlos a que pertenezcan a nuestra mesa sectorial a través del diligenciamiento de las cartas de interés. El hecho de pertenecer a nuestras mesas
trae muchas ventajas, entre ellas ser partícipe de este tipo de capacitaciones, de procesos de sensibilización y acompañamiento. También los invitamos a que estén atentos a las diferentes certificaciones. En este momento tenemos 17 normas de competencia laboral de la Mesa de Gestión Documental publicadas en el Observatorio Laboral. Entre ellas, organizar archivos de gestión, organizar archivos central, organizar fondos acumulados, elaboración de tablas de retención documental, elaboración de tablas de valoración documental, controlar documentos, conservar documentos, digitalizar documentos. Entonces, por favor, comunicarse con sus líderes de certificación de cada uno de los centros para que ustedes puedan certificarse y de esta manera cualificar el talento humano. Muchas gracias. Bueno, tercer punto, intervención de la doctora Blanca Yamir Medina, líder de articulación y capacitación regional del Archivo General de la Nación. Buenas tardes. Un afectuoso saludo de nuestro director, el doctor Armando Martínez Garnica, y por supuesto de la subdirectora del Sistema Nacional de Archivos, la doctora Lucely de Jesús Delgado, que por razones de trabajo no puede estar en esta transmisión el día de hoy, pero no pasa de largo de decirles que se celebra con gran acogida la presentación, las prescripciones que se han realizado a este evento. Se agradece a la Mesa Sectorial de Gestión Documental y al SENA por la cooperación que nos han brindado con el sistema de videoconferencias, el cual nos permite ampliar nuestra cobertura. En especial resaltamos la colaboración del doctor Edward Enrique Vargas, subdirector del Centro de Comercio y Servicios Regional Cauca, también secretario técnico de la Mesa Sectorial de Gestión Documental. Asimismo, nuestra gratitud para la señora Yolanda del Socorro Alvear Guerrero, metodóloga, normalización Mesa Sectorial de Gestión Documental, y para todos los funcionarios del SENA de la Dirección General que nos apoyan con la logística y presentación de la videoconferencia. La subdirección del Sistema Nacional de Archivos tiene entre sus funciones ejercer la inspección, vigilancia y control de la función archivística en el país, por lo que nos proponemos en esta videoconferencia, ruta de inspección, seguimiento y control de la función archivística, el logro de los siguientes objetivos. Socializar el procedimiento de aplicación de inspección, vigilancia y control a los archivos con el objeto de dar claridad en los tipos de visita, medios de visita, entre otros aspectos fundamentales sobre la temática. Presentar aspectos que se deben atender en la visita de inspección y vigilancia para proporcionar orientación general de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la misma. Informar sobre requisitos para la presentación del plan de mejoramiento archivístico, los reportes de su implementación y las responsabilidades de los jefes de control interno con relación a los informes que deben enviarse periódicamente según cada caso al Archivo General de la Nación. Hacer difusión de funciones del Grupo de Inspección y Vigilancia y los resultados de gestión realizada a partir de las visitas de control, inspección y vigilancia. Convocar a los consejos territoriales de archivo para el acompañamiento y asistencia técnica en el cumplimiento de los planes de mejoramiento archivístico. Esperamos que esta videoconferencia contribuya al fortalecimiento de la gestión documental del país, dado que los archivos son herramientas insustituibles para dar cuenta de la transparencia en la actuación, documentar los derechos de los ciudadanos y garantizar el derecho al acceso de la información. Invitamos a nuestra conferencista, la profesional Jenny Marcela Cascamuete, quien es la coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación. Jenny Marcela es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, especializada en Sistemas de Información y Gerencia de Documento de la Universidad de La Salle, con más de 13 años de experiencia en el Archivo General de la Nación, en gerencia de proyectos bajo la metodología de PMI, interventora de procesos archivísticos. Ha participado en proyectos de descripción documental, historia institucional, evaluación de tablas de retención y valoración documental, elaboración de conceptos técnicos
y actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo de Inspección y Vigilancia del Sistema Nacional de Archivos. Bienvenida, Jenny. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Y buenas tardes a todos a los que me acompañan en este momento en la sala. Por temas de logística les quedo dando la espalda, pido excusas por el tema, para poder ver la presentación. Así las cosas, bueno, la idea es que a esta videoconferencia fueron convocadas todas las entidades que tienen plan de mejoramiento archivístico, las entidades que han presentado traslado de hallazgo por la Contraloría, y igualmente podían participar todas las entidades interesadas del Sistema Nacional de Archivos. Esperamos que a través de esta videoconferencia ustedes tengan herramientas valiosas e importantes para que puedan cumplir con la normatividad archivística. Sí. ¿Podemos pasar la presentación, por favor? El primer punto que vamos a tratar es la responsabilidad de los servidores públicos, entendiendo como servidores tanto funcionarios, contratistas y a todos aquellos que trabajamos con la administración. He decidido iniciar esta presentación con estas dos imágenes que evocan, para los que conocen ya bien el tema de archivos, fondos documentales acumulados. De pronto ya muy conocida por ustedes al interior de sus entidades y analizan qué es lo que está pasando con su documentación. Si se acuerdan del cuarto que está debajo de las escaleras, el depósito que nadie quiere ver, donde misteriosamente se pierden las llaves y donde van a resultar todos los archivos después de que pasamos administración tras administración. Pero ¿qué responsabilidad tenemos todos como servidores públicos frente a la formación de estos fondos documentales acumulados? Aquí es importante traer la Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. Venimos hablando de corrupción y por lo mismo nada más importante que los archivos, porque los archivos son sinónimo de transparencia. Dentro de la Ley 190 del 95, en el artículo 79, se establece que será causal de mala conducta el hecho de que un funcionario público obstaculice, retarde o niegue inmotivadamente el acceso de la ciudadanía en general y de los medios de comunicación en particular a los documentos que reposen en la dependencia a su cargo y cuya solicitud se haya presentado con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Estas situaciones de obstaculizar, retardar o negar se dan fácilmente en entidades que no han conformado sus archivos de manera correcta y justamente se obstaculiza, se retarda o se niega la información porque la tenemos compilada sin ningún criterio de organización. Por eso la ley hace un llamado a que ya es una causal de disciplinaria si no se atiende con la correcta organización de los archivos. Igualmente la ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, nos establece en el artículo 11 y en el artículo 16 responsabilidades de todos los servidores públicos. Artículo 11 dice, la obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y de la normatividad archivística. Nuestra Ley 594, entendiendo y formado principalmente para la protección de los archivos, ya hace un llamado importante a todas las entidades del Estado para que se organicen, se preserven y se controlen los archivos, porque finalmente es allí donde reposan todas las evidencias de lo que nosotros generamos en cumplimiento de nuestras funciones. Y además, en el artículo 16 establece, genera una responsabilidad ya no solamente para todos servidores públicos, sino que trae nombre propio de esa responsabilidad frente a secretarios generales, a los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía pertenecientes a las entidades públicas a cuyo cargo estén los archivos públicos. Tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. Entonces, aquí una reflexión para la alta dirección, para la administración pública, y es, desde nuestro cumplimiento de funciones, ¿qué están haciendo los secretarios generales, alcaldes, gobernadores, directivos, para que los grupos que están pendientes de los temas de gestión documental puedan realmente cumplir con sus funciones en temas de planeación, en temas de presupuesto,
en temas de abrir espacios para que se genere una discusión real frente al cumplimiento de normatividad archivística. Otra ley que es importante tenerla en cuenta, la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único. El artículo 34 nos habla de custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su cuidado a la cual tenga acceso e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebida. Es decir, que nosotros como servidores públicos, como funcionarios públicos, estamos abocados a procesos disciplinarios y no le damos cumplimiento a estas normas. He dejado subrayado palabras tales como custodiar, cuidar, evitar sustracción, evitar destrucción, omitir, retardar, si ocasionamos daño, porque justamente a raíz de las malas prácticas que uno ve en los archivos es que resulta perdiendo vital información o pruebas que finalmente llevan a tutelas a la entidad o a demandas o a que un ciudadano no pueda acceder a la información de manera oportuna. Entonces el cumplimiento de la normatividad archivística no solamente está por la Ley 594 del 2000, sino también por una responsabilidad disciplinaria que se da desde la Ley 734 del 2002. Otra norma que he querido traer a colación, vamos a pasarla por favor. La Ley 1712 del 2014 es una norma relativamente nueva, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información. ¿Cómo garantizar el derecho de acceso a la información si no se tienen los archivos debidamente organizados? ¿Cómo garantizar derechos humanitarios y otros derechos conexos que están relacionados si no tenemos una debida cumplimiento de nuestra función archivística? El artículo 4 de la Ley de Transparencia nos establece que para cumplir con los preceptos de la Ley de Transparencia, las entidades deben implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos tanto electrónicos como físicos. Incluye un artículo muy interesante, artículo 29, donde habla sobre responsabilidad penal. Todo acto de ocultamiento, destrucción o alteración deliberada, total o parcial de información pública, una vez haya sido objeto de una solicitud de información, será sancionado con los términos del artículo 292 del Código Penal. Así hago cierre con esta primera parte frente a la responsabilidad de los servidores públicos para que ustedes se den cuenta a lo que nos podemos ver abocados si no hay un cumplimiento normativo de la función archivística. No se trata solamente de cumplir el Archivo General de la Nación con la Ley 594 del 2000, sino hacer cumplimiento a todas las normas que hemos citado y que hagamos de la organización de los archivos un escudo a la bandera para decir realmente nosotros vamos a pelear en temas de corrupción, vamos a garantizar acceso a la información a través de cómo organizar nuestros archivos. Por eso se vuelve aquí importante la presentación de esta ruta de inspección, vigilancia y control de la función archivística. Siguiente, por favor. La ruta de inspección de vigilancia y control de la función archivística está establecida desde la Ley 594 del 2000 en el título octavo. Igualmente, en el decreto 1080 del 2015 nos establece ya todo el procedimiento de inspección, vigilancia y control. ¿Qué entendemos por inspección, vigilancia y control desde la función archivística? Entonces, cuando hablamos de inspección, es la facultad para verificar el cumplimiento de la Ley General de Archivos, es decir, es la primera visita que nosotros hacemos como grupo de inspección y vigilancia a las entidades del Estado, aplicando toda nuestra ruta que ya más adelante voy a entrar a explicarla en detalle. En esta visita de inspección hacemos una verificación minuciosa de todos los componentes de la ruta de inspección a fin de validar qué soportes o evidencias tiene la entidad en función de la política archivística. Vigilancia ya es la facultad para hacer seguimiento a las instrucciones impartidas en un plan de mejoramiento archivístico, es decir, vigilancia ya es el seguimiento a todas las actividades que quedaron establecidas desde la ruta de inspección. Y control es la facultad para tomar acciones y correctivos necesarios o impartir las órdenes a que haya lugar con el fin de dar cumplimiento a la Ley General de Archivos y demás normatividad archivística.
La facultad de control no es que sea una tercera etapa. El control lo podemos ejercer en cualquier momento. Es decir, si nosotros llegamos a una entidad a hacer visita de inspección y evidenciamos situaciones críticas, podemos ejercer nuestra facultad de control. Si una entidad que está en proceso de vigilancia, es decir, que ya tiene un plan de mejoramiento archivístico, evidenciamos que no está dando cumplimiento a las instrucciones que se han impartido para el cumplimiento de normatividad archivística, ya podemos hacer uso de nuestra facultad de control. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que el Archivo General de la Nación está facultado para hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de normatividad archivística a través de estas tres instancias: inspección, vigilancia y control. Para hacer esto, nosotros hemos desarrollado unos procedimientos que están debidamente normalizados en nuestro sistema de calidad. Para esto nos hemos basado en nuestra norma técnica colombiana 19011, que habla sobre directrices para auditoría. Es una norma técnica que nos da la metodología de auditorías que nosotros la hemos adaptado a las auditorías que realizamos en temas de inspección, vigilancia y control, cumpliendo con todo el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar. Importante para todos en este momento los consejos departamentales de archivo, consejos distritales de archivo que nos están viendo a través de esta videoconferencia, tener en cuenta que en el momento que vayan a realizar visitas a entidades deben desarrollar todo este ciclo: planear, hacer, verificar y actuar. Desde el Grupo de Inspección y Vigilancia realizamos nuestra planeación por el Plan Anual de Visitas y Plan de Visitas de la entidad. ¿Qué es el Plan Anual de Visitas? Es un documento donde se formalizan todos los aspectos o criterios que se tienen en cuenta para visitar a una entidad. Entonces, si una entidad fue objeto de visita de la Contraloría tuvo hallazgos administrativos porque evidenció que al revisar los contratos, las carpetas no estaban identificadas, o los documentos no estaban foliados, o no estaban todos los documentos que hacían parte del contrato, no tenían hoja de control, Contraloría de inmediato nos hace traslado al Archivo General de la Nación. Nosotros lo incluiremos dentro de nuestro Plan Anual de Visitas. También están en el Plan Anual de Visitas aquellas entidades que han sido de pronto visitadas por los consejos territoriales de archivo y no han seguido un adecuado plan de trabajo. Los consejos nos informan a través de los informes semestrales que le presentan al grupo de articulación, nos informan qué está sucediendo. Nosotros también incluimos a estas entidades de nuestro Plan Anual de Visitas. Por eso aquí es muy importante la articulación que tengamos con los consejos territoriales. En la medida que ellos nos informen de manera oportuna, también nos podrá facilitar el seguimiento a estas entidades que no han dado cumplimiento a normatividad archivística. Igualmente, en el Plan Anual de Visitas, no, por favor, lo devolvemos. La devolvemos, por favor. En el Plan Anual de Visitas están incluidas las entidades que han sido objeto de denuncias por ciudadanos, y los ciudadanos ya se han vuelto muy pilosos porque se dan cuenta que si no pueden acceder a la información, de inmediato nos están copiando a nosotros. Si bien nosotros no tenemos una potestad disciplinaria para sancionar, sí podemos ir a verificar cómo están organizados los archivos y qué es lo que está impidiendo que ese ciudadano pueda acceder a la información. El Plan Anual de Visitas, para los que estén interesados, está publicado en la página web. Por favor, en el link, hay un link, Plan Anual de Visitas. Damos clic ahí. Gracias. En la página del Archivo General de la Nación, a través del consulte, como ustedes pueden observar en la pantalla, está Plan Anual de Inspección Vigilancia. De inmediato los lleva al link de Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, y en la parte de lo que hacemos, ahí ustedes pueden descargar el Plan Anual de Visitas. Todos los consejos territoriales de archivo, todos los consejos departamentales pueden verificar qué entidades van a ser visitadas, o todas las entidades que estén interesadas pueden perfectamente descargar el Plan Anual de Inspección por este link. Nosotros tenemos publicado en este momento hasta junio-julio del 2018, y después de mitad de año publicaremos las entidades que van a ser visitadas durante el segundo semestre. Esta es una forma de garantizar transparencia frente a las entidades que van a ser visitadas. No están allí las entidades que van a ser visitadas por temas de denuncia, porque en cualquier momento nosotros podemos llegar a una entidad que ha sido objeto de denuncia por un ciudadano y podemos llegar sin que haya aviso previo. Entonces no van a estar aquí,
pero sí está enunciado que tenemos la facultad a través del proceso de control de hacer dicha visita. Dentro de ese planear, ya una vez teniendo nuestro plan anual de visitas, empezamos a generar el cronograma de visitas y cuando vamos a visitar una entidad, entonces hacemos el plan de visita de la entidad. Antes de ir a visitarlos, nosotros hacemos una revisión previa de la entidad. ¿Qué verificamos? Si ya la entidad ha sido visitada en años anteriores, qué resultados tuvo por IGA o por FURAC, qué procesos de contratación tiene publicados en SECOP relacionado con temas archivísticos, qué procesos ha tenido dentro de convalidación de tablas de retención y de valoración que hayan sido remitidos al Archivo General de la Nación o a los consejos territoriales de archivo. Aquí también es muy importante la articulación del grupo de inspección y vigilancia con los consejos. Antes de nosotros ir, necesitamos saber qué entidades presentaron sus tablas y de pronto no han remitido el concepto, no realizaron los ajustes de manera oportuna o no han cumplido con los planes de trabajo que ha dejado el Consejo Territorial de Archivo. Entonces se hace toda una revisión que nos permite hacer nuestro plan de visita de la entidad, es decir, que antes de ir nosotros ya conocemos previamente cuál es la misión, la visión y a qué tipo de entidad nos estamos enfrentando. Todo esto en nuestro planear. Cuando pasamos al hacer es ya ejecutar ese plan de visita. Dentro de ese hacer está primero anunciar, por favor la devuelven. La devuelves, por favor. Anunciarle a la entidad a través de comunicación oficial, anunciarle a la entidad que va a ser visitada. Entonces, señor alcalde, gobernador, director, ¿cuándo lo vamos a visitar? ¿Quiénes los van a visitar? Es decir, que si llega otra instancia a decir que les va a hacer una visita de inspección, vigilancia y control que no ha sido comunicada previamente o que no haya ido por el Archivo General de la Nación, pues tendríamos nosotros que haberla comunicado con anterioridad, a menos, insisto, que sea por un tema de denuncia, que aquí sí no tenemos por qué haberla anunciado previamente. Por favor, la devuelven. Una vez ya llegamos al sitio, hacemos una reunión de apertura. En esta reunión de apertura es importante que esté el funcionario de mayor nivel directivo de quien dependan los archivos. En este caso, y como cita la ley, los secretarios generales o funcionario administrativo de igual o superior jerarquía. Importante que esté en la reunión de apertura. El funcionario de quien depende el archivo. Y nosotros invitamos a los jefes de control interno porque también tienen un papel importante dentro de nuestro proceso de inspección, vigilancia y control. Una vez revisamos que estén estas instancias, estos funcionarios, habilitamos la visita. Si falta alguno de ellos, de inmediato suspendemos la visita. La visita se puede suspender hasta por 30 días y en caso de que no se pueda volver a programar, se dará como una renuencia a la visita y damos traslado a Procuraduría porque no se ha prestado todas las garantías para que el grupo de inspección y vigilancia pueda cumplir con sus funciones. Hacemos una reunión de apertura y luego el equipo de inspección y vigilancia empieza a hacer la visita por toda la entidad. Si tienen depósitos, bodegas en diferentes sitios de la ciudad, del municipio, empezamos a hacer una revisión aleatoria de los archivos, intentamos verificar de acuerdo a la estructura orgánica cada una de las dependencias, cómo están sus archivos, el archivo de gestión central, evidenciando que no vayan a tener fondos documentales acumulados. Allí mismo, después de que hacemos todo este recorrido, hacemos nuestro informe. Nuestros inspectores muy ágiles, en la misma visita de inspección, vigilancia y control, empiezan a elaborar informes que ya dicen nuestros grupos que parece más una tesis de grado, porque son informes bastante amplios, extensos y detallados. Son visitas que se hacen entre 2-3 días, en las cuales levantamos la información, el mayor número de información posible y hacemos la reunión de cierre. Esto ha sido todo un éxito, hacer la reunión de cierre dentro de la misma visita, donde necesariamente tienen que estar las mismas personas que se aperturó la visita. Nuestro funcionario de mayor nivel directivo, el funcionario de quien depende del archivo y los que quieran invitar, porque allí nosotros mostramos cuáles fueron los resultados de esta inspección o de la vigilancia o del control. Se firma el acta, se entrega el informe y esto dentro de nuestro hacer se hace el cierre de la visita. Ya más adelante les empezaré a detallar cuáles son los términos legales una vez se entrega el informe.
Dentro de nuestro verificar, ¿qué hacemos? Y es, después de que volvemos del sitio, empezamos a verificar y hacer un seguimiento y control en la periodicidad de la entrega de los informes, que pueden ser trimestrales o semestrales. Hacemos verificación del cumplimiento de la norma a través del plan de mejoramiento archivístico, a través de comunicaciones solicitando información cuando vemos que las entidades han sido renuentes a entregar o el plan de mejoramiento o a entregar información. Para eso tenemos una base de control, de seguimiento, donde tenemos establecidos los términos y los tiempos en los cuales las entidades tienen que empezar a entregar información. Esto dentro de nuestro verificar ya es donde tenemos nosotros que desde aquí y apoyarnos mucho en los consejos territoriales de archivo para que ellos nos ayuden a revisar que las entidades que tienen plan de mejoramiento estén entregando esos informes de manera oportuna. Dentro de nuestro actuar, ¿qué hacemos? Una vez ya hemos verificado que la entidad ha sido visitada, que tiene plan de mejoramiento, dentro de nuestro actuar es, ¿funcionó o no funcionó las directrices que se impartieron a través de un plan de mejoramiento? Si vemos alguna situación inmediata, actuamos a través de impartir órdenes. Si definitivamente una entidad ha sido renuente para atender nuestra visita, para enviar los informes de seguimiento, estamos haciendo traslado de hallazgo a otros entes de control. Y si definitivamente ya hemos quemado todas las etapas de inspección, vigilancia y control y la entidad sigue sin cumplir el plan de mejoramiento archivístico por las excusas que sean, por cambio de administración, por falta de presupuesto, porque es que ahora sí le voy a poner interés a esto, pero antes no. Entonces ya estamos pasando al proceso administrativo sancionatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya una entidad pasó por todas las etapas, y aquí es bueno que las entidades que nos están escuchando revisen en qué momento están. Ya tuvimos inspección, estamos en vigilancia, tuvimos una visita de control. Si no están cumpliendo con las directrices que se han impartido, ya ustedes están un paso más allá para iniciar una actuación administrativa. Como se dan cuenta, nosotros lo que estamos haciendo es todo el procedimiento claro para evitar y ser garantistas, porque nuestro ánimo más que sancionatorio es preventivo, garantizando que todas las entidades realmente tengan su debido proceso antes de iniciar cualquier tipo de actuación, porque nuestro objetivo principal es el cumplimiento de la norma. Todo lo que les estoy contando está debidamente documentado. Tenemos nuestro procedimiento de inspección y vigilancia, tenemos nuestra guía para visitas de inspección y vigilancia y está la resolución 390 de 2016 por la cual se adopta y reglamenta el proceso administrativo sancionatorio. Dentro de estas visitas que hacemos de inspección y vigilancia y control, aplicamos esta ruta. La ruta es verificar, por favor tomen atenta nota porque sobre esto voy a empezar a especificar ahorita en la presentación, pero sobre esto es que tenemos que apuntar tanto consejos territoriales y todas las entidades para saber cómo es elaborar ese plan de trabajo o a qué le estamos apuntando a nosotros. Primero, verificar que estén las instancias asesoras en materia archivística, que las entidades tengan sus tablas de retención documental, su programa de gestión documental, inventario documental, que entiendan los procesos de organización de archivos, que dentro de la conformación de archivos públicos no tengan fondos documentales acumulados, que las entidades tengan una unidad de correspondencia, que tengan su plan de capacitación, que tengan procedimientos para la disposición final de documentos, organización de historias laborales y sistema integrado de conservación. Aquí vale la pena resaltar que la Ley 1712 del 2014 también desde su expedición estableció que las entidades tenían 6 meses para publicar programa de gestión documental. Es decir, que en este momento las entidades que no tengan programa de gestión documental aprobado, publicado y en página web ya se están viendo abocados, como les decía al principio de la conferencia, a un proceso disciplinario porque no se está cumpliendo con las responsabilidades como funcionarios. Igualmente dentro de nuestro trabajo conjunto con Procuraduría y Secretaría de Transparencia, porque ellos revisan la Ley 1712, nosotros revisamos Ley General de Archivos y en las dos está Programa de Gestión Documental, tablas de retención documental e inventarios documentales. Inventarios documentales entendidos que se deben implementar durante todas las fases del archivo, es decir, desde el archivo de gestión. Cuando las entidades ya dicen, bueno, ¿y cómo empiezo a hacer todo esto? Por mostrar evidencias, dicen, lo primero es contratar. Y siempre se van por el tema de la contratación. Sale un acuerdo, para los que no lo conocen, Acuerdo 08 del 2014, por favor tomen atenta nota de este acuerdo.
Este acuerdo es por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo. Quiere decir esto, si yo entidad estoy interesado en contratar para que me elaboren las tablas, para que elaboren el programa, para que elaboren el inventario, para que capaciten mi personal o en cualquiera uno de estos temas, debo cumplir con los lineamientos que me establece este acuerdo. El acuerdo 08 básicamente que establece. Verifique que con que usted vaya a contratar no sea el amigo, no sea el vecino, sino que sea con una firma idónea o con una profesional idóneo que tenga las competencias, aquí también teniendo en cuenta la ley del archivista para que desarrolle estos instrumentos. Que hayan unas certificaciones de idoneidad, que se suscriban unas pólizas de garantía de calidad, porque sucede mucho que las entidades contratan servicios, les entregan un producto y como no conocen al detalle la metodología, pues lo reciben, lo pagan, pero finalmente este producto después no les sirve de mucho. Y una participación que le da importante al comité interno de archivo, y es que todo contrato que se vaya a suscribir de servicios archivísticos debe estar soportado mediante acta por el comité interno de archivo. Es decir, que si yo pienso organizar mis historias laborales, mi fondo acumulado, esto debió haber sido presentado al comité interno de archivo y desde allí esto quede debidamente soportado. Y una vez se suscriban, los contratos, dice la norma, tienen que enviarlos a los 30 días de suscrito al Archivo General de la Nación. Entonces, los que no conocían este acuerdo y en este momento están en proceso de contratar o ya han contratado, por favor revísenlo, porque si ustedes no han enviado estos contratos al Archivo General de la Nación, nosotros lo que hacemos es darles un traslado después a Contraloría para que ellos revisen también dentro de la suscripción de contrato pues lo de su competencia. Entonces es importante que tengan en cuenta lo anteriormente dicho, porque ahora voy a comenzar a especificar cada uno de los puntos de la ruta de inspección. Dentro de esta ruta, bueno, nosotros tenemos en este momento 227 entidades con plan de mejoramiento archivístico. Estas 227 entidades se cuentan desde el 2015, que es cuando se parte la historia del Grupo de Inspección y Vigilancia en dos, porque sale el decreto 106 del 2015, donde da todo el procedimiento de inspección, vigilancia y control, el cual es compilado en el decreto 1080, en el título octavo del 1080, para establecer cuáles son esos mecanismos de inspección. Entonces, a partir del 2015 nosotros hicimos una revisión de cómo íbamos frente a las entidades que tienen plan de mejoramiento, las entidades que todavía tenían un plan de mejoramiento vigente, por decirlo así, empezamos a hacer visitas de vigilancia ya con el debido procedimiento. Las entidades que habían sido visitadas en el 2010, 2009 y el PMA ya había sido vencido, por código administrativo ya nosotros no podíamos actuar, entonces nos toca hacer como una revisión de nuevo, empezar de nuevo. Entonces así las cosas, eso es contándoles un poco de historia de cómo hemos también nosotros mejorado nuestros procedimientos. A partir del 2015 se empezaron a hacer las visitas con toda la metodología que les estoy comentando y las entidades tienen que enviar informes trimestrales o semestrales. Ustedes pueden ver en los resultados, donde en la cuarta columna, nivel de cumplimiento, entrega de informes. El primer informe teníamos un proyectado de 216 entidades, enviaron 186, es decir que el 86% de las entidades cumplió remitiendo el informe. Y aquí es responsabilidad de los jefes de control interno remitir estos informes. El jefe de control interno dice, es que a mí no me han pasado la información, no importa. Así las entidades no les hayan pasado la información, el grupo responsable, el jefe de control interno debe remitir de manera periódica esos informes, haciéndonos conocer que no les han entregado la información y que esto ha impedido el cumplimiento también de sus funciones. Ya para el segundo informe proyectábamos 193 entidades, recibimos 142, es decir que ya empezó a caer el indicador. El 74% de las entidades cumplió con la entrega de los informes. Para el tercer informe, 148 entidades proyectábamos, recibimos 108, es decir que el 73% de las entidades. Y el cuarto informe, proyectábamos 118, recibimos 74, es decir, 63%.
Es por eso que también surge la necesidad de hacer esta convocatoria, esta videoconferencia virtual, para hacer un llamado de atención y decir, pilas, ustedes no están remitiendo la información de manera oportuna. Nosotros te hemos enviado comunicaciones diciéndoles, reiterándoles que las envíen, y en algunos casos hasta les hemos requerido que hasta 2 o 3 veces. Ya en este momento, a través de estas acciones preventivas, nosotros ya vamos a empezar a ejercer son nuestras acciones correctivas, y es revisar qué entidades definitivamente no han enviado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, y comenzar a dar traslado a Procuraduría y asimismo comenzar a hacer nuestras actuaciones administrativas. Dentro de los resultados también de análisis de cumplimiento de la normatividad archivística, creo que no se ve muy bien en la presentación, tenemos toda nuestra ruta. Entonces, en instancias asesoras, lo que ustedes ven en barra negra es lo que no se ha cumplido, es el porcentaje de no cumplimiento, que se ve bastante grande. El naranja es porque ya han superado los ítems que habían quedado como presunto incumplimiento en los informes. Y el azul son de los pocos que cuando fuimos a hacer visita, la entidad no le quedó el hallazgo porque estaba haciendo muy bien las cosas. Entonces aquí ya nos genera preocupación, y es qué está pasando con las entidades, porque las barras negras, pues a la luz, sin tener clara la gráfica, sí es evidente que las barras negras son las que más sobresalen. Por ejemplo, en instancias asesoras, que sería lo más fácil de cumplir porque es conformar el comité, es hacer actas de sesión, tenemos un nivel del 80% de entidades que no han superado el hallazgo. Estas estadísticas son sobre los 227 entidades que tenemos con plan de mejoramiento. En tablas de retención, un 98% de entidades que no han cumplido con la actualización, con remitir los ajustes dentro de los 30 días que nos establece el Acuerdo 04 del 2013, o sencillamente ni siquiera han tenido una primera tabla de retención aprobada, bien sea por el Archivo General o por el Consejo Departamental. Programa de gestión documental, 89% de las entidades no ha cumplido porque no lo han elaborado, o lo tienen elaborado y no lo han publicado, o lo tienen elaborado y publicado pero no hubo un acto administrativo de aprobación. Inventarios documentales, 96%, capacitación, 83%, unidades de correspondencia, 93%, tablas de valoración, 99%. Los indicadores tampoco son de sorprender porque ustedes mismos analizarán dentro de su entidad cuáles son todos esos fondos documentales acumulados que tienen, o documentos sin criterios de valoración, y a los cuales no les han levantado ni siquiera el inventario documental, no tienen ningún instrumento para poder acceder a esa información. Procesos de organización, 97%, disposición final, historias laborales y sistema integrado de conservación. Entonces, al ver los resultados, como grupo de inspección y vigilancia decimos, nosotros tenemos que empezar a hacer algo para que las entidades entiendan a qué les estamos apuntando, porque esto no ha sido falta de interés. Realmente no es porque uno diga que la entidad no se preocupa o no quiere hacer el tema. De pronto ha sido falta más de claridad a qué se le está apuntando con el tema. Por eso desde el año pasado el grupo de inspección y vigilancia empezó a elaborar una guía para la implementación, elaboración del plan de mejoramiento archivístico. ¿Será que con el ánimo, una vez nosotros los visitáramos, les dejáramos el informe, ustedes ya conocían sus hallazgos, les entregamos una guía diciéndoles, estos son los soportes mínimos que necesitamos evidenciar? Entonces aquí vamos a empezar a especificar por cada uno de estos ítems cuáles son estos soportes. Listo. El primero, instancias asesoras en materia archivística. Dentro de la presentación está la normatividad a la cual ustedes deben darle cumplimiento, toda ella frente al decreto 1080, y en instancias asesoras ya hay que tener en cuenta el decreto 1499 del 2017 de la función pública, porque las entidades obligadas a cumplir con este decreto pues ya deben, el Comité Interno de Archivo debe asumirse dentro del nuevo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y es quien debe empezar a cumplir con estas funciones del Comité Interno de Archivo. Para quienes quieran revisar al detalle cuáles son las funciones, qué deben hacer, los artículos están en la presentación. ¿Qué soportes debemos evidenciar? El acto administrativo de conformación del Comité Interno de Archivo o Comité Institucional de Gestión y Desempeño y las actas de sesión de comité. Es algo muy sencillo, es algo de planeación y es la instancia asesora de la alta dirección.
Sorprendentemente, como les decía antes, pues es un ítem que las entidades no han logrado pasar o superar porque muchas hacen el acto administrativo de conformación por el cumplir en el momento. Dicen, listo, ya lo tenemos. Cuando pedimos como soportes las actas, nos muestran 1 en 3 años, 2 en 5 años. Entonces uno dice, bueno, pues si conformaste el comité, pero si el comité no está operando, entonces no estamos haciendo nada. No superamos hallazgo hasta que no evidenciemos que hay reuniones periódicas y que el comité realmente está activo. Entonces, con estos dos soportes, acto administrativo y actos de sesión de comité, estamos superando los hallazgos. Por favor, consejos territoriales de archivo, cuando ustedes hagan visitas, verifiquen que las entidades tengan la carpeta con las actas. Nosotros a veces vamos y ni siquiera tienen las actas de comité, sino que ahí sí se acuerdan de comenzar a buscarlas y resulta que el funcionario que las tenía se fue, no entregó los archivos, o en el mejor de los casos, todas dicen tener las actas, pero no las tienen firmadas y empiezan a buscar las firmas en ese momento. Dentro de la otra instancia, consejos territoriales de archivo. Esta instancia es nuestro órgano articulador en todos los departamentos. Solamente la deben conformar a través de las gobernaciones, consejos departamentales y las alcaldías distritales. Esto no es que todas las entidades los deban tener, por favor, claridad con el tema. La norma aplicable igualmente en la presentación que hemos evidenciado en algunos consejos territoriales de archivo, aquí para los que me están escuchando, por favor, que confunden con el comité interno de archivo de la entidad. Entonces uno les dice, por favor, déjenme ver la carpeta del consejo territorial y nos muestran la carpeta del comité interno de archivo tratando temas propios de la entidad. Y uno dice, bueno, pero frente a su función como consejo territorial, ¿qué ha hecho con las entidades de su jurisdicción, no al interior de la entidad? ¿Qué debe evidenciar este consejo territorial de archivo? El acto administrativo de conformación del consejo territorial, las actas de sesión del consejo territorial, dice la norma artículo 282.1.10, son cada 2 meses que deben estar sesionando. Las actas publicadas en página web, por favor prestenle mucha atención al tema de publicación porque es transparencia de información. Realmente no hemos visto de las que hemos visitado que tengan publicadas estas actas en página web. Entonces es importante que ustedes empiecen a revisar qué sitio les van a dar de la página para que ustedes puedan publicar las actas de sesión de comité. Los informes semestrales que deben presentar al Grupo de Articulación del Archivo General de la Nación y las actas de convalidación de las tablas de retención o tablas de valoración de las entidades de su jurisdicción. 5 aspectos que verificamos cuando vamos a visitar a las gobernaciones o alcaldías distritales para verificar que en cumplimiento de la norma realmente el Consejo Territorial de Archivo esté activo. El segundo ítem que verificamos es instrumentos archivísticos. Dentro de estos instrumentos archivísticos estamos apuntando en este momento de nuestra ruta de inspección a 3 básicamente. El primero de ellos, tablas de retención documental, ampliamente nombrado en el artículo 24, desarrollado por el Acuerdo 04 del 2013 y nuevamente reafirmado en la Ley 1712 del 2014. Este es un ejemplo de la imagen de una entidad que tiene su tabla de retención publicada en la página web. La tiene aprobada y convalidada por el Archivo General de la Nación. Dentro de tabla de retención, no es solamente cuando nosotros les dejamos el hallazgo a la entidad y les decimos ustedes no están cumpliendo con el Acuerdo 04 del 2013 y dicen listo, voy a contratar a la persona para que me los elabore y nos dicen ya las elaboró y creen que con esto han superado el hallazgo. Entonces, por favor, vamos a listar los ítems que se deben tener en cuenta para que nosotros demos por superado un hallazgo las entidades que tienen hallazgo por tabla de retención. Primero, el concepto técnico de aprobación por parte de la instancia asesora archivística, que sería ¿quién? El Comité Interno de Archivo o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ellos deben elaborar un concepto técnico diciendo, listo, sí, ya consideramos que esta tabla reúne todos los requisitos para la aprobación. Una vez se tenga ese concepto, la alta dirección se apoyará, será su soporte para hacer el acto administrativo de aprobación de las tablas de retención firmado por el representante legal. Luego viene el documento mediante el cual se constata la evaluación y convalidación de las tablas de retención por la instancia correspondiente.
¿Cuál es la instancia correspondiente? Si es una entidad del nivel territorial, pues sería la convalidación por parte del Consejo Territorial de Archivo. Si es una entidad del orden nacional, sería la convalidación por parte del Archivo General de la Nación. Que estén publicadas en página web y que esté el certificado de inscripción o actualización de inscripción del instrumento archivístico en el Registro Único de Series Documentales. Esto le llamamos, es como la escritura. Cuando ya esté certificado de inscripción o actualización de inscripción, ya nosotros decimos tiene superado el hallazgo porque vemos que tiene los elementos para que se puedan aplicar e implementar las tablas de retención documental. Si falta alguno de ellos, que no están publicadas, que no está el certificado de inscripción o actualización, no damos por superado el hallazgo. Listo. El siguiente instrumento, programa de gestión documental, artículo 21, igualmente la normatividad. Soportes a evidenciar que el documento del programa de gestión esté elaborado conforme a los procesos archivísticos contemplados en la norma. Verificar que la estructura del documento cumpla con el anexo técnico del decreto 2609, el cual también está compilado en el 1080, que esté el concepto de aprobación del programa de gestión por el Comité Interno de Archivo o quien haga sus veces, el link de publicación y el registro de seguimiento al proceso de implementación del programa. Dentro de por favor, ingresamos al anexo técnico del decreto. Quiero, para los que no lo muestra ahí, listo, no importa. Dentro de ustedes pueden buscar en internet el anexo técnico del decreto 2609, les muestra toda la estructura de un programa de gestión documental y al final también les dice cuáles son los anexos de este programa de gestión documental. Como anexo, diagnóstico integral de archivos. Si usted no ha hecho el diagnóstico de gestión documental, no va a poder tener un adecuado programa de gestión documental. El presupuesto con el que la entidad va a contar para poder implementar este programa de gestión documental. La matriz de procesos. Entonces no es solamente que ustedes elaboren el programa, sino que también evidencien que está debidamente soportado para nosotros dar por superado el hallazgo. Dentro de estos procesos de seguimiento y control, por ejemplo, una entidad tiene su plan de auditorías. Dentro de este plan de auditorías dice vamos a hacer el seguimiento a la implementación del programa de gestión documental porque hay actividades a corto, mediano y largo plazo. Nosotros sabemos que el programa de gestión documental no es solamente el documento para elaborarlo y guardarlo bonito debajo del escritorio, sino que dentro de este proceso de implementación debe haber un seguimiento continuo que garantice que realmente todas las actividades que quedaron descritas, programadas dentro del cronograma, se vayan a cumplir en debida forma, sin importar el cambio de administración, sin importar que el funcionario se haya ido. Entonces debe quedar una herramienta clara, sólida y específica para la entidad. Por favor, si van a contratar, que no se les vaya a convertir en copiar la guía amarilla que ya tiene el Archivo General, que se vuelve una retahíla de solamente conceptos o términos que ya ha dicho el Archivo General de la Nación por diferentes medios. Que ustedes tengan la oportunidad de elaborar esos procesos y procedimientos específicos para su entidad a través de este programa de gestión documental. Y al final está la referencia que a través de la ley 1712 tenían 6 meses para hacer esta publicación. El tercer instrumento, inventario único documental, ampliamente difundido desde la ley 594, desarrollado en el acuerdo 042, 038 y el artículo 3. ¿Qué soportes se deben evidenciar? Aquí este es uno de los puntos que las entidades a veces tienen más fallas porque consideran que con solo hacer el formato, cambiarle el logo, dicen listo, ya tengo mi inventario, por favor, ya tengo superado el hallazgo. Cuando les decimos no, es que no es solamente que nos haga el formato y lo tenga bonito, ya lo implementaron al interior de la entidad y nos muestran por allá el de contratos, el de historias laborales y el resto de las dependencias. ¿Qué pasa con las que uno no visita? ¿Qué pasa con las otras secretarías? Ya lo implementaron desde el archivo de gestión. Entonces, cuando empezamos a pedir esta serie de pruebas, es cuando ya empezamos a ver que tienen más dificultades, porque esto es un tema también cultural. El inventario no es que uno lo esté contratando cada año para que vengan y me hagan una descripción de qué es lo que tengo en mi archivo. Esto debe ser un instrumento muy juicioso porque es un instrumento de consulta que se debe actualizar a diario. Y debe haber un responsable al interior de la oficina que tenga ese inventario actualizado para saber quién tiene el expediente, qué documentos ingresaron,
si hubo algún tipo de consulta, préstamo, tener el debido control. Estos inventarios documentales nosotros decimos, háganos en medios que permitan o garanticen el control, el acceso y la seguridad de la información. No es que hagan el inventario por allá a mano, porque después se pierde o la letra no se entiende y finalmente tampoco nos sirve como herramienta de acceso y consulta. Y el otro aspecto que revisamos es que exista el procedimiento o que dentro del procedimiento que tiene la entidad para la entrega de cargos se establezca la entrega de los archivos a través de inventarios documentales. Este punto a veces pasa como tan rápido por las entidades porque lo dice la norma y solamente después del tiempo se dan cuenta de la importancia porque justo el que tenía la prueba, la evidencia, el soporte, ese funcionario se trasladó, se fue de la entidad, algo pasó y como no se le obligó a que entregara los archivos de debida forma, pues no sabemos qué pasó con la información. Hemos visto entidades que, a pesar de que están en el procedimiento, que deben entregar los archivos de debida forma, porque es mi amigo o es mi compañero, le firman el paz y salvo y cuando uno va a hacer auditorías le dice ¿dónde están los inventarios de lo que él entregó? Resulta que no hay nada, no hay archivos, no hay inventarios, todo se va a desaparecer. Inclusive aquí también sale la circular conjunta que se desarrolla con Procuraduría, Contraloría, donde se les dice a los alcaldes en su momento por cambio de administración, pilas porque ustedes tienen que hacer un informe del estado de sus archivos, tienen que hacer la entrega de los inventarios documentales. Así que podríamos decir que el 99% del país no lo cumple. Y ahí es donde nosotros empezamos a revisar qué es lo que está pasando con los archivos. Este es un ejemplo de relaciones parciales que encontrábamos en una entidad. Después de ya que nosotros empezamos a hacerle seguimiento, entendieron la importancia de tener los inventarios documentales implementados y es una entidad que ha sido muy juiciosa ya dentro de su proceso de aplicación de inventarios documentales. Ya pasaron de tener relaciones a mano con letra que no se entendía a tener algo muy sencillo pero básico para poder controlar y acceder a los expedientes. Pasamos al otro ítem. Capacitación de personal. La ley de archivos es tan amplia que no solamente se preocupa porque elaboren instrumentos, sino también por capacitar al personal para que entiendan cómo se aplican y se implementan. Nos establece el decreto 1080 que la capacitación debe ser a todos los funcionarios en sus diferentes niveles. Este no es un tema solamente de la secretaria, no es un tema solamente del auxiliar, no es un tema del bachiller que llega del SENA para apoyar. Es un tema de todos los funcionarios por las mismas responsabilidades que tenemos. Entendiéndolo así, por eso es importante que dentro del plan anual de capacitación se incluyan los temas de gestión documental. Este plan anual debe ser aprobado anualmente. Estos planes anuales ni siquiera están por ley del Archivo General, pero sí lo que hacemos es decir, dentro de ese plan anual, usted debe incluir temas de gestión documental. Y el otro soporte evidenciar que realmente se hayan hecho las capacitaciones, evidenciar registros de asistencia para garantizar que esas capacitaciones programadas sí se realizaron en debida forma. Entonces, aquí, ¿qué evidenciamos? Evidenciamos el plan anual de capacitación, que esté debidamente aprobado, que estén los temas de gestión documental y los registros de asistencia. Algo muy fácil de cumplir realmente. El otro ítem que verificamos es la unidad de correspondencia. La unidad de correspondencia es el primer contacto con el ciudadano. Es la primera cara de presentación frente a quien necesita acceder a la información. Y es desde allí donde empieza casi todo el flujo de información de la gestión documental, porque es cuando se recibe el documento o se recibe la solicitud y empieza todo el motor, el workflow de la entidad para decir qué va a pasar, cuál es la gestión con ese documento, a qué dependencia se le entrega, quién es el responsable de dar respuesta, en cuánto tiempo tiene que dar respuesta, una vez se da respuesta, a qué serie documental debe ir. Entonces, ¿qué evidenciamos dentro de la unidad de correspondencia? Que exista una autorización de firma de las comunicaciones oficiales, que la comunicación oficial no la esté firmando por allá el auxiliar o el técnico o una persona que no sea competente, sino que realmente quien firma esté debidamente soportado en un documento, procedimiento, manual para firmar las comunicaciones.
que exista el registro de erradicación de las comunicaciones oficiales recibidas, tanto físicas, dice el acuerdo también que vía fax, aunque ya pues esto obviamente ha cambiado porque el fax no lo utilizamos ya, correo electrónico u otros medios. Es decir, que toda comunicación oficial que entre a mi entidad, sin importar el medio, debe ser una comunicación que esté debidamente radicada. En esto, ¿en qué fallan las entidades? Lo que llega por correo electrónico les llega directamente al funcionario, el funcionario da respuesta y se nos perdió el control. Después puede llegar el ciudadano o la otra entidad diciendo es que a mí me dijeron, a mí me enviaron por este medio. Y cuando uno va a mirar no hay trazabilidad porque hubo una respuesta directa sin un debido control dentro de ese registro de comunicaciones. Cuando se inicia el año, que nuevamente la erradicación empieza a contar desde uno. Hemos evidenciado entidades que a mitad de año, no sé por qué, llegó un nuevo alcalde y dijo, no, vamos a empezar otra vez con la erradicación, y ya no con 1, sino vamos a empezar con 1000. Y pues nuevamente se ven radicados repetidos dentro de la misma vigencia en esa entidad. Que exista un registro de erradicación de las comunicaciones oficiales enviadas, de todo lo que se responde, entonces a veces también que se evidencia que si bien existe la unidad de correspondencia, los funcionarios, pese que hay un software, un aplicativo para radicar las comunicaciones oficiales de respuesta, no se la entregan a la unidad, sino que se la entregan de una vez al chinomático, como llaman, las llevan directamente a la entidad y la unidad de correspondencia perdió el control de cuáles son las comunicaciones que están saliendo. O en otras hemos evidenciado que todo lo que llega para el alcalde, todo lo que llega para el gobernador, es secreto, no sabemos por qué, pero consideran que es secreto. Y pilas porque Ley de Transparencia establece, si usted va a establecer que sobre alguna información no se puede tener acceso a la información, esto debe estar debidamente soportado en alguna norma. No es porque sencillamente yo considere que no pueden tener acceso a la información. Planillas de control de distribución de las comunicaciones, tanto externas como internas, no se evidencian, cómo se entregan, entonces cuando se acuerdan las entregan, les hacen escribir en un libro, en un cuaderno, pero no hay una planilla donde realmente uno diga qué controles hay. Que se conforme ese consecutivo de las comunicaciones oficiales, dice el acuerdo, se deben conformar un máximo de 2 copias, una para la serie documental, otra para la entidad, y la del consecutivo de comunicaciones oficiales. Son muy pocas las entidades que ahora conforman ese consecutivo, y pues ya teniendo en cuenta la aplicación de otras tecnologías, igualmente deben seguir conformando ese consecutivo, no necesariamente en físico, pero sí deben conformar. Algo tan sencillo como la publicación de horarios de atención, que uno diría, este es el ítem más fácil de cumplir. Sorprendentemente, cuando uno llega a una entidad, no está el horario publicado, o sea que el ciudadano no sabe cuáles son los horarios de atención, y esto es garantía de acceso a la información. Y planillas o informes de control de los tiempos de respuesta de las comunicaciones oficiales. Acá también nos apoyamos en lo que establece la ley 1712 frente a acceso y transparencia de la información, frente a publicar periódicamente en derechos de petición cuántas les llegaron y sobre cuántas han dado respuesta. No vemos que hayan indicadores, no existen controles. Entonces, frente a estos 7 ítems, las entidades deben desarrollar actividades para cumplir con la unidad de correspondencia. Si hace falta alguno de ellos, nosotros no damos por superado el hallazgo hasta que no veamos que tienen debidamente documentados los procedimientos y por lo menos que ya están comenzando a implementarlos para decir está funcionando la unidad de correspondencia. El siguiente ítem que verificamos, conformación de los archivos públicos. Dentro de esta conformación de archivos públicos verificamos aplicación de tablas de retención, es decir, que todos los archivos estén debidamente organizados conforme lo establece el Acuerdo 042, el artículo 15 del Acuerdo 05 y el Acuerdo 02 del 2014. Hacemos un punto especial con organización de historias laborales, verificamos la disposición final de documentos. Dentro de estas, entonces verificamos que las entidades entiendan o tengan procedimentados los procesos de clasificación, ordenación, descripción, que estén implementando procesos para la preparación física e identificación de expedientes, que los documentos no tengan material abrasivo, que se hayan hecho procesos de depuración, foliación, descripción, que tengan los inventarios documentales, que el mobiliario donde se están almacenando los expedientes estén debidamente identificados, que se esté implementando la hoja de control,
que tenga un procedimiento de control de préstamos y el cronograma de transferencias primarias. Son 7 ítems, también son bastante largos. Este no es un punto fácil de ejecutar, no es que uno lo ejecute en 1 o 2 días, porque se deben implementar en cada una de las dependencias. Y si no tienen tablas de retención, pues más difícil va a ser que se cumpla con la organización de los archivos porque no tienen la guía o el instrumento adecuado para la organización de los archivos. Así las cosas, nosotros dentro de esto queremos mostrar algunos ejemplos de entidades que en el proceso de seguimiento, en los planes de mejoramiento archivístico, nos han evidenciado dentro de sus buenas prácticas que ya han comenzado a entender el proceso de clasificar, de ordenar, de hacer una preparación física de la documentación y se han visto cambios positivos al interior de la entidad. Entonces, muy bien, que no desfallezcan con el interés porque sabemos que es un tema largo, arduo y por ser un tema cultural, puede ser que hoy los entreguen lindos y bonitos, pero si el que recibe el día de mañana no continúa con la gestión, se va a perder el trabajo que se está evidenciando hoy día. Es un ejemplo también de entidades que nos han enviado registros de cómo ya están identificando sus cajas, sus carpetas, que están de conformidad con lo que establece el ítem 7 del acuerdo 042, donde identifican el nombre de la entidad, sección, fondo, número de folios, fechas extremas, para que haya una identificación más fácil, un acceso y consulta a la información. Implementación de la hoja de control. Esto ha sido un tema relativamente nuevo para todas las series complejas. Anteriormente, a través de la circular 04, estaba solamente para historias laborales. Ahora ya no. Dado el tema y la necesidad de tener un instrumento de descripción que nos permita ubicar de manera rápida el contenido de los documentos, la hoja de control, y por favor presten mucha atención, la hoja de control debe elaborarse para todas las series complejas. Piénsenlo rápido. Licencias urbanísticas, historias vehiculares, procesos y demás. En fin, todas las series complejas deben tener su hoja de control. Una entidad que tenga hoja de control está garantizando que tiene sus archivos o su expediente organizado, porque ya lo tiene debidamente foliado. La hoja de control pide que se haga un detalle del tipo documental, de la fecha y en qué número de folio se ubica ese documento. Entonces ya lo debe tener con orden cronológico, ya lo debe tener foliado, sin material abrasivo. Prácticamente que este es el último paso y en el cual nosotros decimos, si tiene hoja de control es porque lo demás ya lo hizo, para que lo tengan en cuenta y puedan desarrollar al interior de su entidad. Nos dice también la norma del artículo 27 del acuerdo 02. No uso de acetas. Escribió un no en el acuerdo grande justamente para que las entidades entiendan que no es por dañarle el negocio a los que hacen las acetas, pero pues no son el mejor medio de conservación para los documentos, porque los ganchos van deteriorando el documento y ustedes se dan cuenta que después empiezan a perforar y empiezan a generar más deterioro sobre el mismo. Entonces, igualmente, un ejemplo de una entidad que nos ha evidenciado cómo estaba antes con su archivo y cómo lo tienen ahora después de empezar a implementar buenas prácticas dentro del proceso de organización documental. Y por último, ya después de que organicen sus archivos de gestión, que ustedes puedan hacer las transferencias primarias al archivo central, atendiendo a un cronograma, que existan actas y que existan los inventarios. Igualmente, el ejemplo de una entidad que después de no tener claro cómo era su archivo central, que se les estaba convirtiendo en un fondo acumulado, tiene una muy buena práctica y un buen desarrollo ya frente a la implementación, ya están en proceso de organizar su archivo central, entonces vemos un buen cambio frente al plan de mejoramiento archivístico. Dentro de este proceso de conformación de archivos públicos, que evidenciamos que las entidades no tengan fondos documentales acumulados. Muchas entidades dicen, es que la tabla de valoración no está como un instrumento archivístico en el decreto 1080. Lo que sucede es que no es obligatorio que las entidades hagan tablas de valoración porque no es obligatorio que las entidades tengan fondos documentales acumulados. Este es un no grandísimo. Pero, desafortunadamente, como las entidades tienen fondos acumulados,
pues tienen que empezar a hacer tablas de valoración documental para poder organizar estos fondos documentales acumulados o aquellos documentos que tienen sin criterios de valoración documental. Para eso, la metodología de organización de fondos documentales acumulados está reseñada en el Acuerdo 02 del 2004. Yo he visto muchas entidades que se vuelven un 8 para saber cómo hacer un plan de trabajo y poder intervenir el fondo documental acumulado. Es muy sencillo, remítase al Acuerdo 02 del 2004 que les da toda la metodología. Les dice, haga un plan de trabajo para la intervención del fondo acumulado, un plan de trabajo con objetivos claros, con tiempos, con volumen documental. Les dice, hagan inventarios documentales, hagan tablas de valoración documental, su cuadro de clasificación. Igualmente, dentro de estas tablas de valoración, ya que verificamos nosotros, que esté el acto administrativo de aprobación de las tablas de valoración. Ustedes no pueden empezar a implementar o aplicar tablas de valoración si no están debidamente aprobadas, igual que con tablas de retención que tengan el concepto de aprobación, que esté el documento mediante el cual se constate la convalidación por parte de la instancia correspondiente, igualmente que estén publicadas, y el registro único de sedes, y que estén debidamente implementadas, que quiere decir que ya la entidad no tenga fondos documentales acumulados y que ya haya hecho el proceso de organización documental. Otro aspecto que verificamos dentro de esa conformación es la numeración de los actos administrativos. Revisen muy bien, por favor, el artículo 6 del Acuerdo 060 del 2001. Nos habla, todos los actos administrativos deben tener una numeración consecutiva. Hemos encontrado entidades que cada uno lleva una numeración aparte, no tienen un criterio unificado para esa numeración, no hay un procedimiento o control para atender las consultas y garantizar que no se tachen o reserven números. Y esto sí que sucede en las administraciones. Es que él me dijo que le reservara este número mientras lo firmaban y después se les olvida, no lo hicieron y hay un montón de números que no se utilizaron o se utilizan hasta 2, 3 veces, que eso ya se puede ver como un acto de corrupción. Si hay necesidad de anular un acto administrativo, debe mediar una constancia por escrito que diga el motivo por qué se anuló y dejar la evidencia de la anulación. Debe haber un instrumento de descripción de esos actos administrativos. Esto lo establece el artículo 15 del Acuerdo 05 del 2003. Este instrumento de descripción puede ser similar a una hoja de control, donde claramente cuenta el número del acto administrativo y de qué se trataba. Y que deben estar publicados los actos administrativos para consulta en línea, lo establece también el artículo 15, salvo si existe reserva, pero deben estar igualmente publicados los actos administrativos. Y ya el otro aspecto que verificamos en conformación es la disposición final de documentos, es decir, si las entidades tienen el procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental, atendiendo el artículo 15 del Acuerdo 04 del 2003. Querido, en toda la presentación, por si en algún momento alguno se aburrió, no la pudo ver, tuvo problemas con el internet, que puedan apoyarse en este material para después decir, bueno, disposición final, ¿por qué lo debo cumplir? Ahí está la norma, revisen para que ustedes la puedan leer, darles su análisis de manera pausada y tranquila y decir, listo, ya sabemos cómo tenemos que hacer el procedimiento en cumplimiento de este artículo o de toda la normatividad que aquí se ha presentado. Dentro del procedimiento para efectuar el proceso de eliminación documental, importante, no es solamente que ahora hagan los inventarios, deben estar las actas debidamente suscritas, deben publicarse antes de la eliminación, ustedes tienen que publicarlos con anterioridad, por si hay alguna entidad, ciudadano o alguien que diga, alce la mano y diga, no pueden eliminar esos documentos porque a mí me interesan o estoy buscando una información. Si pasado el tiempo que establece la norma, nadie alza la mano, nadie dice no veo ningún problema, se puede efectuar el proceso de eliminación. Pero entonces nosotros como grupo de inspección lo que verificamos cuando hacemos nuestras visitas es eso. ¿Cómo nos garantizan que el ciudadano sí se enteró de lo que usted iba a eliminar? Muéstrenos el link por el cual ustedes publicaron los inventarios. Que estén los inventarios documentales de los expedientes que fueron objeto de eliminación, que estén las actas debidamente suscritas. Aquí es un ejemplo de una entidad que tiene en su página web, en cumplimiento también de la ley de transparencia, espacio para publicar los inventarios documentales que han sido objeto de eliminación de documentos, tienen los inventarios debidamente normalizados y formalizados a través de actas. Siguiente.
Como ustedes se dan cuenta, el ítem más grueso, conformación de archivos públicos. O sea, miren todo lo que hemos revisado, son 7, 8 aspectos, pero cada uno tiene un nivel de detalle que si no se desarrolla de manera adecuada, las entidades no van a superar estos hallazgos. Entonces es en el cual ustedes tienen que empezar a revisar muy bien cuáles son los soportes, cuáles son las evidencias, para que en el momento que si ustedes van a contratar, no se queden solamente en el tema de la contratación. Nosotros, y por ejemplo, desde el grupo de inspección y vigilancia llevamos la bandera diciendo: nadie sabe lo que quiere hacer en su propia casa si no es uno mismo. Si ustedes se ponen a contratar, esto es un tema cultural. Contratar es permitir que el funcionario que tiene la responsabilidad no lo haga y entregue como quiera. Y entonces si no me contratan, yo no hago. Y esto es un tema, insisto, esto es un tema cultural. Porque el tema de archivos no es de ponerle un punto final. No es que yo ya organicé y entregué y me olvidé del tema. No, esto es un diario, es continuo. Entonces, si ustedes contratan, pues van a acostumbrarse a que siempre estén contratando para que puedan cumplir con los aspectos que estamos verificando, y no debe ser así. El otro aspecto, y también uno de los más amplios, sistema integrado de conservación. El sistema integrado de conservación está en el Acuerdo 06 del 2014, Acuerdo 049, 050. Y aquí vuelve a jugar un papel importante el diagnóstico integral de archivos. O sea que si usted quiere tener programa de gestión, quiere tener el manual del sistema integrado, empiece por hacer su diagnóstico integral de archivos, porque así va a saber cuáles son todos los aspectos, fortalezas o debilidades que tiene su entidad. Que no sea el diagnóstico de pasar y mirar y decir estamos mal, sino que sea realmente que le permita a usted sacar datos cuantitativos, estadísticas, indicadores para saber cuánto se nos va a ir en recursos. Para decirle: señor director, no es solamente comprar cajas y carpetas, porque esto no es un tema de hacer verlos bonitos, sino mire usted lo que se va a ahorrar si organizamos este archivo. Mire las denuncias que nos vamos a ahorrar, mire las tutelas, los derechos de petición y la calidad del servicio que vamos a empezar a mejorar. Para eso ustedes necesitan un buen diagnóstico integral de archivo que les permita tener claridad sobre qué actividades van a desarrollar, cuáles son los aspectos críticos que deben priorizar, porque en algunas entidades deberán priorizar temas de desinfección, otros temas de almacenamiento, otros temas de elaborar herramientas, otros temas de software. Las prioridades pueden ser distintas, pero todo lo arroja es un buen diagnóstico integral. Dentro de este diagnóstico debe haber un concepto también de aprobación. El sistema como tal se debe entender es como un manual, un documento donde ustedes formalizan todos esos procedimientos para la implementación de los programas que hacen parte del sistema integrado de conservación. Entonces debe haber un concepto técnico de aprobación de la instancia asesora, el acto administrativo de aprobación del sistema integrado de conservación, y aquí por favor hay que llevarle un mensaje a los secretarios generales. Ellos son los que tienen la responsabilidad de liderar esa formulación de los sistemas integrados de conservación. Revisen el Acuerdo 06 del 2014. Igualmente, este manual del sistema integrado de conservación debe estar publicado en la página web. Deben existir formatos, planillas y demás instrumentos que permitan el control para la implementación del sistema integrado. Y registros fotográficos que a nosotros nos permitan evidenciar realmente cómo estaban las instalaciones y qué proceso había de mejora. Ay, lástima que... Bueno, por temas de presentación tenía un link donde dice documento sistema integrado de conservación. La AGN acaba de sacar, porque todavía no está en página web, una guía para la elaboración e implementación del sistema integrado de conservación en el componente plan de conservación. Sí, pudimos abrirlo. Bueno, en el componente de plan de conservación documental. Entonces, para todas aquellas entidades a las que les hemos dejado hallazgos o a los que han tenido dudas y nos han dicho, pero bueno, el archivo como papá, como ente rector, ¿cuáles son los lineamientos que ha dado? Ya está la guía. Aquí la entregaremos como parte de las memorias que se dejarán de la videoconferencia. Todavía no está publicada en página web porque no se le ha hecho un lanzamiento oficial, pero es una guía a la cual ya le podemos empezar a dar difusión porque ya está aprobada por la alta dirección. Entonces, si quieren, le damos una mirada rápida a la guía. La guía lo que les cuenta es qué es el sistema integrado de conservación, cuáles son sus dos componentes, entendiéndolo como plan de conservación y plan de preservación,
pero esta guía solamente se centra en el componente del plan de conservación documental con todos sus planes subsidiarios. ¿La pasas rápido, por favor? Entonces, la guía ustedes la podrán leer, por favor, consúltenla, revísenla. En la guía hay unos ejemplos de formatos, planillas que ustedes pueden elaborar para cada uno de los programas que hacen parte del plan de conservación documental. Estos formatos ustedes los pueden tomar, adoptar, adaptar dentro de los procesos de su entidad y de acuerdo a los programas que vayan a desarrollar. También en la guía está cuál es el material sobre el cual ustedes se pueden apoyar para elaborar su sistema integrado de conservación. Por favor, no es que ahora vamos a empezar a ver sistema integrado igual a esta guía, porque no es lo mismo. La guía lo que hace es una orientación de qué es el objetivo de cada plan, cuáles son las actividades que se desarrollan en cada plan. Inclusive les deja unas referencias bibliográficas para que ustedes revisen y lean para que puedan formular esos planes y al final les da unos ejemplos de unos formatos y planillas. Hemos visto entidades que ya nos han enviado los manuales del sistema integrado de conservación, pero lo que tienen es puras definiciones de cuál es el programa de limpieza, cuál es el programa de capacitación, cuál es el programa de mantenimiento, pero no desarrolla las actividades específicas para la entidad teniendo en cuenta el diagnóstico integral. Y más que todo en aquellas entidades que son grandes y tienen presencia a nivel regional, deben tener unos cronogramas específicos para saber dentro de esas debilidades que le identifique a la entidad, dentro de esos aspectos críticos, qué es lo que yo debo empezar a priorizar. Entonces la guía les quedará ahí para que ustedes la miren a detalle, la pasamos muy rápido para que la tengan presente. Ahí, está. Dentro de ese sistema integrado, ¿qué revisamos nosotros como grupo de inspección? Está más arriba, no. Ahí, en la 15. Que ese manual del sistema integrado de conservación contenga el programa de capacitación y sensibilización, programa de inspección y mantenimiento, programa de control de condiciones ambientales. Por favor, tengan en cuenta esos programas que son los que establece el Acuerdo 06. Si su entidad dice, yo no debo desarrollar el programa de almacenamiento y realmacenamiento porque resulta que mi diagnóstico dice que todo está perfecto y yo no tengo que hacer nada de eso, entonces por favor debe estar justificado porque no va a desarrollar uno de esos programas. Y el plan de preservación digital a largo plazo, este plan de preservación es para las entidades que ya han empezado a tener desarrollos en temas de documento electrónico. Entendemos que no todas las entidades están teniendo desarrollos en documento electrónico, entonces básico por lo menos para nosotros en este momento que desarrollen plan de conservación documental. Entidades del orden nacional, que son las entidades que más desarrollo tienen en temas de documento electrónico, deben tener tanto el plan de conservación como el plan de preservación digital a largo plazo. Este es un ejemplo de entidades que también dentro del desarrollo del plan de mejoramiento nos han evidenciado las mejoras que han habido al interior de su entidad. Si bien no tienen en este momento documentado el manual del sistema integrado de conservación, sí se evidencian acciones para garantizar la conservación de los archivos. Les pásalo ahí bastante rápido, un ejemplo de cómo estaban antes y cómo están ahora. Y como les decía anteriormente, para las entidades que tienen ya desarrollo de un expediente electrónico, entonces lo que hacemos es verificar dentro de esta ruta de inspección los ítems que están establecidos dentro de la normatividad, que igualmente ustedes les queda en la presentación, para verificar temas de autenticidad, integridad, fiabilidad, conservación y preservación de estos documentos electrónicos, no entendiéndolo como un fin último o como un aspecto último que se revise, sino que esto está transversal dentro del programa de gestión documental, dentro de la conformación de archivos públicos, y que básicamente inicia desde que se recibe la comunicación en la entidad. Después de todo esto, de esta larga explicación, espero les contribuya para que quienes tienen plan de mejoramiento digan, con estas actividades que tengo realmente, ¿voy a cumplir o a superar estos hallazgos? Por favor, revisen muy bien cada uno de estos ítems. Si ustedes ven que hace falta alguno dentro del plan que ustedes tienen formulado, deben incluirlo, deben ajustarlo, mejorarlo, porque pues muy seguramente no se van a superar los hallazgos. Entendiendo como el plan de mejoramiento el documento mediante el cual se establecen las acciones de mejora a partir de todos los presuntos incumplimientos identificados en la visita.
Ahora, no es que ustedes empiecen a modificar los planes de mejoramiento porque sí, porque ya hemos evidenciado también entidades que nos dicen modificamos una vez, 2 veces, 3 veces y entonces cada vez lo que hacen es cambiar la fecha final del plan de mejoramiento. Y esto se trata ya de ponerle punto final para cumplimiento de normatividad archivística. Una entidad que tenga en este momento un plan de mejoramiento debe informarnos a nosotros que requiere los ajustes para nosotros a través de una visita de vigilancia, que es donde me establece el 1080, hacer ajustes a un plan de mejoramiento, verificar qué soportes tiene, qué acciones han implementado y posteriormente sí puedan hacer el ajuste al plan de mejoramiento archivístico. Una vez nos hemos visitado y hemos aplicado toda esta ruta dentro de nuestro verificar, entregamos el informe de la visita de inspección. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? La entidad tiene 10 días para soportar las observaciones efectuadas en el informe. Si en estos 10 días la entidad no se pronuncia, el informe que se entregó en la visita se entiende como el informe definitivo. Pasados estos 10 días, la entidad tiene 15 días para presentar su plan de mejoramiento archivístico, teniendo en cuenta pues toda la ruta que hemos aplicado. Y importante que ustedes revisen muy bien qué fue lo que el Grupo de Inspección y Vigilancia dejó como presunto incumplimiento para que eso mismo sea lo que reflejen dentro del plan de mejoramiento. Hemos evidenciado entidades que nosotros decimos en el informe que les quedan 15 hallazgos y en el plan de mejoramiento colocan solamente 5 porque consideran que ya los otros lo superaron. Pero ahí hay un ejercicio de seguimiento donde deben transcribirlos todos, a todos dejarle unos objetivos y unas actividades y ya será a través del control interno que se evidencie, si en caso tal que algunos ya estén superados, que él nos ayude a revisar con los debidos soportes si definitivamente están o no superados. Pasados estos 15 días, la entidad debe remitirnos el plan de mejoramiento, 15 días hábiles, al Grupo de Inspección y Vigilancia del Archivo General de la Nación, con el acta de aprobación del Comité Interno de Archivo o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Entonces acá vuelve y juega un papel muy importante el Comité de Archivo porque aprueba este plan de mejoramiento. No es el Grupo de Inspección y Vigilancia quien lo aprueba, no es el Archivo General de la Nación. Es la misma entidad apoyado por su Comité Interno de Archivo. Es decir, que si ese comité no está cumpliendo con su papel de asesorar a la alta dirección como debe ser, muy seguramente van a presentar cualquier documento por cumplir que en un futuro se va a traducir que no cumplan realmente de forma satisfactoria y efectiva con las actividades que quedaron plasmadas en el plan de mejoramiento. Cuando nosotros recibimos el plan de mejoramiento con el acta de aprobación, remitimos una comunicación de suscripción del plan de mejoramiento dando la orden que ustedes cumplan el plan de mejoramiento dentro de los términos que ha establecido la misma entidad, porque no es el Archivo General quien establece cuáles deben ser esos términos. Es la entidad. Como práctica o recomendación, el Archivo General ha dicho que no supere los 2 años la implementación de un plan de mejoramiento. 2 años teniendo en cuenta que hay actividades que se tienen que hacer de inmediato. Por ejemplo, instancias asesoras no es que me las hagan en 2 años. Tablas de retención no se pueden esperar 2 años. 2 años es pensando en las actividades más grandes y gruesas, como por ejemplo tener todo el proceso de conformación de archivos públicos. Si tenemos fondos acumulados, que tenemos que empezar a hacer todo el plan de trabajo, tablas de valoración, para esas actividades grandes. Si en este momento mi entidad, y muy seguramente ya algunos lo habrán vivido, mi entidad se dejó su plan de mejoramiento suscrito a 1 año dentro de la inspección, el Grupo de Inspección y Vigilancia, para que puedan hacer ajustes, les está convocando a través de visitas virtuales, que es otro mecanismo que nosotros tenemos para implementar visitas, no solamente presenciales, sino virtuales, para que a través del medio virtual ustedes nos expongan cuáles han sido las dificultades, nosotros les exponemos cuál es el análisis técnico frente a los soportes que nos han evidenciado y dependiendo de la situación de la entidad, entonces hacen ajustes al plan de mejoramiento dentro de la visita de vigilancia. Si ya tuvo vigilancia, si tuvo inspección, vigilancia y la entidad vuelve a incurrir y que no cumple con el plan, pasamos a la etapa de control, que es donde ya el archivo les dice, les damos un término de 1 mes, 6 meses, para que culminen con las actividades que estaban pendientes. Pasado ese tiempo, si la entidad definitivamente no cumple, pasamos a la etapa sancionatoria. Aquí es importante que los jefes de control interno entonces tengan en cuenta los términos que tienen para presentar los informes. Como ustedes recordarán,
En una de las primeras diapositivas veíamos el nivel de cumplimiento en la entrega de los informes. Trimestrales para los que tuvieron visitas de inspección, semestral, después una vez hacemos las visitas de vigilancia, y por términos de control, esos tiempos para la entrega de los informes trimestrales o semestrales las estamos empezando a contar a partir de la fecha de aprobación del plan de mejoramiento archivístico por parte del Comité Interno de Archivo. Entonces, una entidad que ya tenga su plan de mejoramiento aprobado por acta por el comité, el jefe de control interno debe tener en cuenta esas fechas para empezar a contar el periodo trimestral o semestral. El jefe de control interno no es el responsable de que las actividades se ejecuten. Él es nuestro aliado estratégico, por decirlo así, al interior de las entidades. Porque él, como ente externo, quien audita, verifica, nos ayuda a validar que lo que las entidades están diciendo frente a si están haciendo o no realmente es efectivo. Pero aquí también le pedimos mucho apoyo a los jefes de control interno para que orienten a las entidades en que realmente hagan actividades efectivas. Porque vemos muchas entidades que escriben, vamos a contratar, y creen que con la sola contratación ya se va a dar por superado el hallazgo. Entonces, que realmente hagan actividades efectivas para el cumplimiento de la norma. ¿Cómo sé que mi actividad va a ser efectiva? Revisemos toda la ruta de inspección, cuáles son los soportes que se deben evidenciar, y ahí podré saber si realmente lo que tengo planeado le está apuntando a las actividades que nosotros vamos a pedir para dar por superado un hallazgo. ¿Qué lineamientos se deben tener en cuenta para la presentación del plan de mejoramiento? Que esa fecha de inicio del PMA se cuente a partir de la fecha de aprobación por parte del comité institucional. Es decir, nosotros vemos entidades que dicen, el plan de mejoramiento lo vengo desarrollando desde el 2013, pero el comité interno de archivo lo aprobé en el 2015. Me dice, pues, pudo haber desarrollado actividades antes, pero se empieza a contar es a partir de la fecha de aprobación por parte del comité interno de archivo. Lo que les decía anteriormente, que se recomienda que se ejecute y finalice en un tiempo no mayor a 2 años, y pues, no obstante hay actividades que deben ser cumplidas en un corto tiempo, ya que inciden en el desarrollo de otros posteriores. Pásalo ahí rápido. En el formato del PMA, que se relacionen todos los presuntos incumplimientos y verificar que las actividades o tareas programadas sean efectivas para el cumplimiento integral de las normas. Y ya para concluir, quiero contarles qué acciones ha implementado el Grupo de Inspección y Vigilancia por incumplimiento de la norma. Hemos conocido varias entidades, ciudadanos que dicen, pues sí, muy bonito todo lo que dicen, ya está el decreto, pero finalmente no está pasando nada. Y pues también uno de los motivos de esta videoconferencia es contarles que sí está pasando, y está pasando mucho. Dentro de estas acciones implementadas que hemos hecho, traslado a otros entes de control. A veces duele más un proceso disciplinario que hasta una misma sanción, porque es que el proceso disciplinario se está tocando mi hoja de vida. Ya los estamos haciendo. Hemos trasladado a Contraloría, hemos hecho traslado de 5 entidades, pues por temas de no poner aquí en escarnio público, no voy a nombrar cuáles, pero hemos trasladado 5 entidades. Si ustedes requieren información detallada, con gusto la pueden solicitar al Grupo de Inspección y Vigilancia. ¿Por qué hemos trasladado a Contraloría? Porque hemos encontrado vacíos en los procesos de contratación en servicios archivísticos, que no están conformes al Acuerdo 08 del 2014. Hemos hecho traslados 30 entidades a Procuraduría General de la República. ¿Por qué a Procuraduría? Porque no han presentado el plan de mejoramiento archivístico, a pesar de que hemos reiterado 1, 2 y hasta 3 veces. Porque no están entregando los informes de seguimiento, o porque los jefes de control interno, los secretarios, los responsables de archivos no les han facilitado la información para que ellos nos puedan entregar sus informes. Y hemos ya hecho 2 traslados a Fiscalía, porque las evidencias que tenemos ya son más penales que disciplinarias. Entonces, eso es una de las acciones. Integridad de los archivos. Sobre órdenes tenemos 55 entidades para un total de 153 órdenes. Es decir, que por entidad tenemos más o menos 3 órdenes que se les han dejado. Las órdenes se dan porque vemos una situación de inminente riesgo de pérdida de información que no da para un plan de mejoramiento.
no da para que transcurran 2 años a ver si la entidad decide hacer algo con los archivos. Es un tema de ya o ya, y es el Grupo de Inspección y Vigilancia, a través de la Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, que imparte la orden para que en un tiempo fijado por nosotros, ustedes o las entidades sobre las cuales se identifican ciertas situaciones críticas, realicen las actividades. Aquí le estamos poniendo mucho cuidado, inventarios documentales, qué está pasando con el acceso a la información, temas de deterioro o conservación de los archivos, estado de conservación de los archivos. O sea que si en este momento su entidad persiste, ha sido una entidad que se le ha dejado órdenes y persiste en no desarrollar actividades para garantizar el acceso a la información, la conservación de los documentos, muy seguramente es una entidad que se va a ver abocada a un tema de órdenes. El incumplimiento de estas órdenes me lleva directo, por favor aquí si hay algún abogado dentro de la videoconferencia, revisen el artículo 35 de la ley 594 del 2000. El incumplimiento de la orden me da directo a generar un proceso administrativo sancionatorio y si no se cumple la orden, con sanciones de hasta 20 salarios semanales mientras persista el incumplimiento. Imposición de multas. Ya hemos generado procesos de apertura de investigación a 43 entidades y en este momento ya tenemos sancionadas en proceso de cobro coactivo a 5 entidades. Porque después de todo este proceso que les he contado, pues son entidades que no han hecho caso frente al tema de dar cumplimiento a normatividad. Ya estamos en proceso de cobro coactivo porque ya están sancionadas y también con traslado a Procuraduría. Así las cosas, pues damos gracias por haber participado de esta videoconferencia. Esperamos que con estos elementos que se han brindado a través de toda la charla ustedes tengan más claro a qué le estamos apuntando con nuestras visitas de inspección, vigilancia y control. Los consejos territoriales de archivo también que tengan mucho más claro cuáles son los soportes que se deben evidenciar para que cuando hagan sus visitas técnicas, visitas de asistencia, hablemos un mismo lenguaje y ustedes también estén apuntando a estos mismos aspectos y le ayuden a las entidades. Por favor, ustedes aquí son el primer órgano de asistencia, de asesoría, para que le ayuden a las entidades a que cumplan o que desarrollen planes de trabajo que sean efectivos frente a todos estos hallazgos que han tenido las entidades. Si de pronto hay dentro de la sala alguna entidad que esté participando solamente por iniciativa propia, pues felicitaciones, también les damos herramientas para que ustedes dentro de ese proceso de autoevaluación y autocontrol revisen qué aspectos pueden mejorar al interior de su entidad antes de que nosotros lleguemos. Y todas las entidades que tienen traslado de hallazgo de Contraloría, pues como lo manifestábamos en las anteriores videoconferencias, esta es la segunda que hacemos para estas entidades, revisen muy bien qué les puede estar haciendo falta antes de que nosotros lleguemos, porque ya como es la segunda videoconferencia que hacemos, donde son invitadas las entidades que tienen traslado de hallazgo, ya hemos ejercido acciones preventivas para que ustedes cumplan con la norma. Entonces no esperen a que lleguemos para que ahí sí empezar a ejercer un plan de mejoramiento. Muchas gracias a todos y no sé si habrá un espacio de preguntas. Sí, podemos abrir el espacio de preguntas. Buenas tardes. Continuamos con las preguntas, por favor. ¿Qué regional? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la región regional del Huila. Sí, señora. Tenemos una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿la ley se aplica para las empresas privadas? La ley se aplica para las empresas privadas que cumplen funciones. Sí, señora. Si la respuesta es sí, ¿quién son los encargados de realizar los procedimientos de inspección, vigilancia y control a estas empresas? Sí, se aplica para las entidades privadas que cumplen funciones públicas. Sí. ¿Y quién son los encargados de realizar los procedimientos de inspección, de vigilancia y control de esas empresas? Pues a las empresas privadas que cumplen funciones públicas, el Archivo General de la Nación a través del Grupo de Inspección y Vigilancia también tiene la potestad de hacer el proceso de inspección, vigilancia y control. Y el decreto 1080 también establece una responsabilidad a los entes cabeza del sector, ministerios y superintendencias, si esta empresa hace parte de sus vigilados,
ellos también deben, dentro de sus procesos de vigilancia, verificar el cumplimiento de la normatividad. En este momento, si las superintendencias o ministerios verifican que sus vigilados no dan cumplimiento, le dan traslado al archivo general para que nosotros actuemos dentro de nuestra competencia. Muchas gracias. Por favor, agradezco la regional que tenga un micrófono abierto. Por favor, cerrarlo, que tenemos interferencia, por favor. ¿Qué otra regional desea hacer preguntas? Anita, que hay una pregunta en Bogotá. Ok. Buenas tardes. Acá del departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín. Quiero comunicarles algo. La persona, el archivo, el almacén, actividades. Hizo las tablas, las aprobaron, aprobada. Quien siga el proceso. ¿Qué se hace ahí si los alcaldes, hablemos en general, los alcaldes, los gerentes, lo que sea, no le prestan la debida atención? Porque entiendo que ya la entidad tiene que mandar al Archivo General de la Nación las series y sus series. Hasta ahí queda el proceso. Entonces, dígame, ¿qué se hace ahí? Qué pena, hubo interferencia dentro de su pregunta, pero le entiendo que me está consultando frente a qué hacer cuando un alcalde no atiende su función para cumplir con la elaboración de instrumentos. Como hablábamos en la primera parte, hay una responsabilidad y están todas las normas del Código Disciplinario. Si ustedes no han podido cumplir con ciertos instrumentos, nos lo informan a través de los jefes de control interno para nosotros también darle traslado a Procuraduría. Sí, porque hasta ahí llega la persona que elaboró las tablas, que ayudó a organizar los archivos, que hizo todo, así haya sido mediante un contrato, dejó todo listo. Ya la otra parte, y se le dice al alcalde y se le dice al señor gerente, a ver cuál es la persona que va a seguir. Entonces la misma que maneja el almacén, que maneja facturación, que maneja, no, y dígales pues qué debe ser, siendo una de carrera, porque se manejan muy importantes y supremamente delicados. Entonces, bueno, con esto han dado una orientación. Yo quisiera tener las evidencias de estas las memorias, de estas tres conferencias en las que hemos venido, porque nos interesa mucho llevarlas a la entidad para que ellos conozcan también, para que vea que no es ganas de molestar la persona de calidad, la de control interno, la de todo, sino que el mismo gerente y el mismo alcalde tiene que concientizarse de esta parte. Entonces, ¿dónde se puede? Sí, señora, a través del SENA se hará entrega de las memorias de la videoconferencia, de la grabación. Damos paso a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta por parte de Cauca. Vamos con Cauca. Y es muy interesante. Vamos con la pregunta de Cauca. Agradecer la videoconferencia muy interesante de parte de la alcaldía de Popayán. Estamos presentes acá y tenemos una pregunta que relaciona que tenemos en la alcaldía, donde hay unos puntos que tenemos sobre los fondos acumulados. Como los fondos acumulados son tan grandes, se viene perdiendo para dar cumplimiento a ese plan de mejoramiento, con solo el hecho de estar interviniendo los fondos acumulados en primera instancia que ya están clasificados, podemos ir corrigiendo el hallazgo del... Qué pena, es que hay interferencia. Por favor, se retira del micrófono para formular la pregunta porque no fue comprensible. ¿Puedo hacer la pregunta? ¿Cómo ha retirado el micrófono?
los fondos acumulados en el PNA que tenemos en la alcaldía de Popayán. Se está interviniendo, estamos en el proceso, ya hicimos el primer proceso que es la clasificación. Empezamos con la ordenación y para posterior descripción. Con ese solo hecho de que ya estamos interviniendo en la clasificación, podemos dar que se está ya cumpliendo con ese hallazgo de los fondos acumulados. No, señor. Como se explicaba en la conferencia, ustedes con esos procesos que están haciendo evidencian las actividades que han desarrollado, pero para ya dar por superado el hallazgo deben tener sus tablas de valoración debidamente elaboradas, aprobadas, convalidadas, publicadas, y ya están evidenciando que están implementando la tabla de valoración. O sea que con los procesos que están adelantando muy bien, pero no es suficiente para dar por superado los hallazgos. Y tenemos otra última pregunta que es de la sala en Bogotá. Buenas tardes, bueno, mi pregunta es referente un poquito más al tema de gestión documental en cuanto a la serie común contratos. Si bien nuestra entidad está adelantando o está en proceso de convalidación de las salas de retención documental, no nos impide, por los principios de archivísticos, A lo de La Guajira, por favor, una pregunta. Entonces, dentro de la serie común contratos, ya se ha adelantado una intervención archivística basados en los principios archivísticos. Mi pregunta es, a futuro, todos estos años que se ha hecho esa intervención archivística, a futuro varias dependencias tienen documentos que han surgido de la supervisión de contratos, que tienen que remitirse al expediente original. Por fechas anteriores que tienen estos documentos a la organización actual del expediente, estos documentos se pueden remitir con memorando, y con la fecha del memorando se pueden archivar en el expediente, o hay que desmembrar el expediente y acomodarlo a la fecha. Desde Bogotá nos están haciendo ya una pregunta técnica que tiene que ver con la conformación de los expedientes. Si bien una entidad puede ser que esté en proceso de convalidación de sus tablas de retención, sí está bien que no descuide el proceso de conformación de los expedientes, y más para aquellas series que ya son comunes y se sabe cómo ven su conformación, historias laborales, contratos y demás. Lo que sí no podrían llegar a hacer es procesos de eliminación documental, y obviamente pues tampoco podrían hacer transferencias primarias. Ya si hay documentos que aparecen después de que se ha efectuado un proceso de organización, debe ser el comité interno de archivo mediante acta quienes decidan técnicamente qué hacer, porque bien podrían integrarlo mediante un memorando con la fecha nueva, o si el comité decide que definitivamente por temas de trámite debe ir en cada uno por donde se produjo, pues tendrían que volver a recordarlo, pero ya debe ser una decisión del comité. Nosotros como grupo de inspección, frente a estos procesos de organización, lo que hacemos es validar las decisiones que se han tomado mediante acta por comité sin que vaya en contravía de los principios de procedencia y de orden original. Muchas gracias. Por favor, agradezco cerrar los micrófonos. Continúo con la pregunta de Guajira. Sí, buenas tardes. Pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va sobre cuando usted habla de la visita de inspección y vigilancia que debe realizar a las entidades. Nosotros también tenemos una duda aquí en Gobernación Guajira, porque muchas de las entidades que visitamos a veces nos manifiestan que no es competencia de nosotros. Y si bien es cierto, el Consejo Departamental de Archivo está en toda la disposición de brindarle asesoría y seguimiento de control a aquellas entidades que nos pertenecen al territorio. Pero quiero que usted me dé una respuesta, porque en reunión que estuve con la doctora Clara Inés en el mes de octubre, ella manifestaba que no se hace necesario en hacerle nosotros seguimiento de asistencia a los municipios, que las entidades solamente por mediante de un correo debe manifestarnos nosotros cuál es la situación que tiene. Ahí también nos quita a nosotros como que la autoridad de hacerle seguimiento y conocer a fondo la necesidad de los archivos de las entidades. Entonces, si desde la coordinación de la AGN hay una directriz que no se debe dar cumplimiento y si no se hace necesario esa visita, deben hacerle una aclaración, porque ahí nosotros estamos incurriendo que no estamos llevando a cabo las visitas por lo que quedó plasmado en dicha acta.
Lo otro es, si ustedes como Archivo General de la Nación son una instancia articuladora, ¿por qué así como ustedes nos brindan asesoría, por qué no nos pueden brindar a aquellas entidades que estamos hoy con el incumplimiento de la normatividad porque desconocemos mucho de la norma? ¿Por qué ustedes también nos presentan a nosotros una propuesta de cuáles son los productos que ustedes pueden contratar con las entidades, y nosotros ahí podemos darle un inicio de cuáles son las falencias que tenemos para irla nosotros subsanando? Pero ustedes a veces nos dicen que nosotros no podemos hacer eso porque no podemos ser juez y parte, pero no pueden ser juez y parte de pronto en elaborarnos las tablas. Pero perdón la interrupción, pero Guajira, perdón la interrupción, pero nos queda poco tiempo para la respuesta. Tenemos solamente 4 minutos, por favor. Perfecto. Frente a la que presenta el Consejo Territorial de Guajira para sus facultades de inspección, vigilancia y control, establece la Ley 594 del 2000 que los consejos tienen facultades de prevención. Frente a esas facultades de prevención, ya se les ha informado a los consejos, pueden hacer asistencia técnica, capacitación, acompañamiento, que es en lo que hemos estado reiterando para que haya una debida articulación entre el archivo y los consejos territoriales, entendiendo esa prevención, insisto, como capacitación, asistencia y acompañamiento. La titularidad de inspección, vigilancia y control, establece el decreto 1080, es solamente del Archivo General de la Nación, como titularidad de inspección, vigilancia y control. Es decir, que un CTA, si va a hacer una visita a una entidad, no la puede anunciar como inspección, vigilancia y control. Debe hacerlo dentro de los procesos de seguimiento que deben hacer en cumplimiento de sus funciones, para que ellos desarrollen planes de trabajo, y justamente el objetivo de esta videoconferencia es que nos armonicemos frente a qué aspectos nosotros revisamos, para que ustedes cuando vayan y hagan esas visitas también identifiquen cuáles son los aspectos críticos que las entidades han tenido para que puedan cumplir con la normatividad archivística. Pero no podrían hacer procesos de inspección, vigilancia y control. Frente al tema sancionatorio, ya el decreto 1080 que le da a los CTA, el decreto 1080 dice que esto debe ser regulado por el gobierno nacional. Es decir, que en este momento solamente la titularidad está en cabeza del Archivo General, así como el proceso de sanción. Y frente a la última pregunta de los servicios que ofrecemos, ya ustedes pueden ingresar a la página web, conocer nuestro portafolio de servicios, pero pues la intención de esta videoconferencia no es ofrecer servicios, sino darles todas las herramientas para que justamente las entidades tengan claridad del cumplimiento de normatividad archivística. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la presencia. Presentamos el cierre del evento y recordarles que para el 31 de mayo de 10 a 12 tenemos la videoconferencia sobre fuentes de financiación para los archivos. Muchas gracias por su presencia nuevamente. Recomendamos que para estos espacios, por favor, cierren sus micrófonos, porque durante toda la presentación se presentaron interferencias, pero es debido a que las diferencias regionales no cierran sus micrófonos. Muchas gracias. Regálenos, por favor. Gracias. Nosotros hacemos un plan de evento con el